Buenas a todos, mi nombre es Daniel Vergara, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá. En esta ocasión voy a hablar acerca de la evolución de las capacidades de almacenamiento de datos. Bien, primero vamos a hablar acerca de las capacidades de almacenamiento de datos. Cuando hablamos de estos, nos referimos a la cantidad de datos que se pueden almacenar en un dispositivo de almacenamiento. Bien, aquí mostramos una tabla. Esto más que todo son las capacidades que pueden ser medidas ya sea en bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte y etcétera. Esto quiere decir que toda la información y procesos están representados en el código binario 1 y 0. Si bien esta capacidad, cuando hablamos del sistema de binario, esta es la forma nata en la que se comunica la computadora. Cuando hablamos de bit, que es la unidad más pequeña, nos referimos a una representación de números, caracteres, etcétera, que están almacenados en la computadora. Dispositivos y capacidades. Los primeros en existir fueron las tarjetas perforadas, que es una lámina hecha de cartulina que contiene la información de forma de perforaciones según un código binario. Estas fueron los primeros medios que fueron utilizados para ingresar la información e instrucciones en la computadora, alrededor de 1960 y 1970, por el francés Joseph, en los telares. Cuando hablamos de los telares estamos hablando de la máquina que utilizaban en aquel tiempo, que era más que todo para tejer. Bien, aquí un ejemplo acerca de lo que se da actual con lo que se daba en aquella época. Es un ejemplo que encontré en internet que dice que para almacenar un archivo MP3 de 2 minutos hubiera hecho falta más de 40.000 tarjetas. O sea, algo que hoy en día es normal, tener un archivo MP3 de 2 minutos, para aquel tiempo era bastante. Bien, durante la década del 60 aparecieron los que eran los discos duros, que es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. El primero fue inventado por la empresa IBM en los años 1956. El primero que fue creado por la empresa IBM fue el RAMAC. Fue el primer ordenador comercial que utilizaba un disco duro de cabeza móvil como almacenamiento secundario. La capacidad de un disco duro era alrededor de 5 megas, o sea, algo tan pequeño, y pesaba casi 1 tonelada. En la década del 60 también aparecieron lo que fueron las cintas magnéticas. Es un tipo de medio de soporte de almacenamiento de datos que se puede grabar en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado. En este caso ya muchas personas están familiarizadas con lo que fueron los cassettes, audios y videos. Estas cintas podían tener una longitud de 2.400 y 4.800 pies, equivalente a unas 10 tarjetas perforadas. Las primeras grabaciones magnéticas fueron obras del británico Smith en alrededor de 1878. También podemos decir que para aquel tiempo fueron utilizados mucho estas personas que se dedicaban a estudios de grabaciones, grababan a través de esta cinta, podían grabar la información y guardar la información aquí. Ya para la década de los 70 comenzaron a aparecer los disquetes. Surgió por la demanda existente de un dispositivo de almacenamiento portátil para las computadoras domésticas. Uno de estos discos duros podía almacenar hasta 1.2 megabytes. Después vino a aparecer lo que fue el disquete 3.5, que estos han perdurado durante 3 décadas gracias a su relativo carácter portátil y durabilidad. Un solo disquete podía contener aproximadamente 375 páginas de texto en un espacio. Más que todo se desarrolló para responder a la demanda que había en aquel tiempo de dispositivos de almacenamiento para las computadoras y sobre todo para los juegos clásicos de aquellas épocas. En la década de 90 vinieron a aparecer lo que fueron los CD, utilizados para almacenar datos
en formato digital consistente en cualquier tipo de información. Cuenta con una capacidad de almacenamiento de 450 veces superior a la de un disquete convencional, equivalente a 80 minutos de música. O sea, hay una gran diferencia entre la década 90 y el 80. Hubo un paso muy grande en cuanto a la tecnología. Estos CD tenían alrededor de un diámetro de 12 centímetros y un espesor de 1.2 milímetros y podían almacenar hasta 700 megabytes de datos. También fue revolucionario porque en aquel tiempo se comenzaron a grabar bastante lo que eran canciones, y los productores y los artistas podían utilizar este tipo de almacenamiento de datos. Fue una gran demanda para aquel tiempo. Disco SID era el dispositivo de almacenamiento preferido a finales de la década del 90. Su gran capacidad y su alta velocidad de reproducción y grabación convertía este tipo de discos en la opción ideal para los backups de archivos en aquel tiempo, porque si no utilizabas lo que eran los CD, la mayoría comenzó a utilizar en aquel tiempo lo que fueron los discos CD. Bien, ya para este último siglo, en la primera década del siglo XX, aparecieron las famosas unidades flash. Aparecen en el nuevo milenio y pueden almacenar entre 8 MB a 250 GB. Representaron un enorme avance en la tecnología de almacenamiento, ya que era fácil de usar. Prácticamente una memoria tan pequeña como esta puede contener de 8 GB, puede almacenar, estamos hablando acerca de 200.000 páginas web, cosa que en las décadas anteriores no se podían hacer. Después aparecieron lo que fueron los discos duros portátiles, que son útiles para los backups de imágenes, video, audio y otros archivos. Es muy utilizado hoy en día. No basta simplemente con el espacio que tengas en una computadora. Aquí, en cuanto a un ejemplo, un disco duro de 1 terabyte puede contener alrededor de 16 días de video con alta calidad de DVD. O sea, estamos hablando de algo enorme, 1 terabyte. Estos discos duros portátiles pueden almacenar entre 25 GB y 4 TB. Y por último, en cuanto a la evolución, apareció lo que fue el almacenamiento en cloud, o sea, en las nubes. Son prácticamente ilimitados. Pueden archivar, compartir, enviar y almacenar archivos, así como acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Aquí el disco duro, la manera que se procesa esto es que los discos duros están almacenados en el servidor y la persona simplemente solo necesita de una conexión a internet para acceder a esos archivos donde los ha guardado. Bien, esto ha sido una infografía de donde he sacado dicha información. Y bueno, como conclusión, podemos decir que en cuanto a la evolución de estos tipos de dispositivos, estamos hablando de físicamente algo tan grande, tan pesado, que solamente podía guardar pequeña cantidad de información, a algo que físicamente no lo podemos tocar, pero podemos guardar gran cantidad de información. Esta ha sido la pequeña presentación. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Saludos.